Que va a usar su micrófono ahí. Bien, buenas tardes. Bueno, yo tengo una presentación en PowerPoint, voy a ir bien rápido porque son muchas slides para el poco tiempo que tengo, digamos. Así que en algunos voy a hacer comentarios muy chicos. Es importante tener claro una definición de lo que es un sistema electoral y a muchos se les olvida. Métodos matemáticos para asignar escaños a votos. Son empíricos, como se decía aquí. Y por lo tanto el estudio, yo siempre digo, es con calculadora. Porque si yo diseño un sistema y no uso la calculadora para poder identificar qué efectos me va a producir, estoy haciendo una chambonada. O sea, un método matemático da un resultado, otro método matemático da otro resultado. Aquí no hay que olvidarse de eso. O sea, no se puede abstraer los efectos que va a producir un método matemático, no se pueden dejar de calcular para poder validar qué efectos produce un sistema en el Parlamento, por lo menos. Así que las simulaciones las considero básicas. Si no, no sabemos lo que estamos haciendo, ni construyendo, ni para qué. Y aquí hay como una parte de la ciencia política que puede usar el método científico, o sea, de experimentar, porque las elecciones a la larga son un experimento, y si tenemos los datos podemos comprobar teoría. Bueno, un barniz muy rápido, todos sabemos, sistemas mayoritarios, los sistemas electorales hay tres grandes grupos, ¿no es cierto? Los mayoritarios, caracterizados porque eligen un solo representante, y su efecto es buscar mayorías claras en los parlamentos y a la larga la gobernabilidad y dos partidos que se alteren en el poder. Muy característico de Estados Unidos y Francia, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia con segunda vuelta también lo tiene, que es una pequeña diferencia. Ahora, no es menor que estos países tengan las democracias más estables y antiguas del planeta, y que con esas democracias hayan conseguido una gran prosperidad económica para sus pueblos. No es menor. Hay que tener en consideración esos aspectos. Estabilidad, prosperidad. Después tenemos los sistemas proporcionales. Obviamente se divide por distrito, ¿ya? Y básicamente su enfoque, hay muchas fórmulas, pero su enfoque es privilegiar que la representación en los parlamentos sea muy similar a la representación en los votos de la ciudadanía para los distintos sectores. Y bueno, y ahí hay una serie de métodos para lograr esto, votando por lista, votando por persona, pero haciendo las famosas cifras repartidoras o los métodos matemáticos de Don o de muchos otros matemáticos que han inventado métodos similares, digamos, para el mismo tema. Y en general favorecen la proliferación de partidos. Ya hay parlamentos sin mayorías muy claras, donde su mayor problema es que minorías pueden transformarse en árbitros entre dos grandes mayorías e inclinar las balanzas a un lado u otro. España tiene mucho queso, ha tenido, ahora no, pero dependía de los catalanes, cómo se hacía gobierno y de las condiciones que ellos ponían. Israel es un típico ejemplo de eso, que terminó eligiendo al primer ministro. O sea, un régimen parlamentario que elige al primer ministro como raro, digamos, pero esa fue la solución que la encontraron. Y desde luego lo tenemos en Chile, en concejales. Por último, obviamente tenemos una combinación de los dos, que es lo que se llama sistemas mixtos, que a la larga se hace distritos, por un lado, normalmente uninominales, y otro cantidad que se elige en votación de las listas para darle un elemento de mayor proporcionalidad. Pueden haber dos votos, un voto, y esa proporcionalidad se puede calcular, ¿no es cierto?, sobre el total del Parlamento y después restar lo que se hicieron por el distrito, que es una fórmula, y la otra es simplemente agregarle proporcionalidad parcialmente al tema. En general tienen mucho más las características de los proporcionales, porque termina teniendo un parlamento un parlamento muy proporcional y ahí se favorece la proliferación de los partidos, desde luego. Ahora, pero hacen una buena combinación de proporcionalidad y representación territorial. Hay muchos países que demandan la representación territorial, otros no. Israel tiene una sola
No hay territorios electorales, el país elige en una sola lista. Bueno, Alemania es desde luego el gran exponente, por así decir, de estos sistemas. Bueno, vamos al binominal chileno. Bueno, es en estricto rigor un proporcional, aplica DON, pero es un proporcional, digamos, que está en el mínimo de la proporcionalidad, porque elige solamente 2. Pero claramente, al tener esta figura, lo que busca, ¿no es cierto?, es los efectos del mayoritario. O sea, en ese sentido, trata de recoger los efectos de los sistemas mayoritarios, buscando una mayor gobernabilidad, evitando la proliferación de los partidos y desde luego que hayan 2 sectores políticos alternen en el poder. En Chile, con lo de los pactos, en general, esto se rompió y la proliferación de los partidos no ha funcionado, el evitarla no ha funcionado mucho, digamos. Esa fue otra solución suyente. Vamos a las críticas. Bueno, ahí las tienen: democracia empatada, la tesis que favorece a la segunda mayoría, que empata con la primera, digamos, y que a la larga habría un empate en el Parlamento, que es excluyente de las listas chicas que no alcanzan representación parlamentaria, una gran falta de proporcionalidad entre escaños y votos, resultados previsibles que inhiben la participación de más candidatos y electores, ¿ya? Se sabe quién va a salir, digamos, y qué los electos van a hacer ahí. Y desde luego una crítica a su origen, ¿no es cierto?, que viene de Pinochet. Ahora, vamos a lo empírico. Ahí ustedes tienen las 6 elecciones que han habido con el sistema binominal para la Cámara de Diputados. Tienen la votación de las distintas alianzas o pactos, los candidatos electos en cada uno de los casos, el porcentaje que representan esos candidatos electos del total del Parlamento y la diferencia. Y esa diferencia en cada caso mide de alguna manera la proporcionalidad o desproporcionalidad. O sea, cuántos más o menos escaños tengo yo en relación a mis votos. Entonces, en la medida que la cifra, ¿no es cierto?, sea muy alta, a mí me favoreció; si es negativa, a mí me perjudicó; y en la magnitud que perjudicó. Entonces, lo primero que uno ve es que si ve estas diferencias, en 3 oportunidades han favorecido a la alianza y en otras 3 a la concertación. O sea, la concertación ha logrado, ¿no es cierto?, una diferencia mayor o mejor que la que obtiene la alianza. Y se reparte. En el promedio, muy parecidas. O sea, 4,67, 4,21. Una diferencia de 0,4 a favor de la alianza. ¿Ya? Y es casuística, como ustedes pueden ver, porque esto tiene una varianza a lo largo del tiempo. Yo no sé si se va a mantener la diferencia con una 7ª, o 8ª o 9ª elección, pero sin duda es casuística. Tiene una variación, en la alianza varía de 2,87 a 6,30, en la concertación varía incluso más, de 2,93 a 7. ¿Ya? Es casuística. Esto tiene que ver con un poco los sobrantes de los votos, que vamos a ver están presentes en todos los sistemas proporcionales. Y esto que ganan las listas grandes, el 4,67, 4,21, que suman en términos de un 8,9 aproximadamente de mejor representación que votos, lo pierden las listas chicas. Básicamente el Partido Comunista o el pacto con que ha ido, que pierde 4,4 en promedio, en las elecciones que ha ido, y otro conjunto de listas que pueden haber sido más cercanas a la derecha o de izquierda, en distintas oportunidades existieron, digamos, y que sí han sacado parlamentarios, o sea, tienen un perjuicio en promedio de un 4%, ¿ya?, pero obtienen parlamentarios. Ya han obtenido parlamentarios en 5 de las 6 elecciones, o sea, más bien una norma que lo obtengan, más que una excepción, y han elegido 14 parlamentarios en total, o sea, estamos hablando 2 por elección, y con una tendencia muy fuerte hacia ahora último de sacar más. Bueno, el empate no existe, no ha existido nunca, ¿no? Así es sencillo. O sea, aquí lo empírico lo demuestra, o sea, la concertación con las primeras 3 elecciones, que tuvo 51, obtuvo 57 de la Cámara, con 55 obtuvo 58, con 50 obtuvo 57. En estos 3 casos obtuvo el quórum de los 4/7 que le permitían aprobar reformas de leyes orgánicas constitucionales, que es otra crítica que da vuelta aquí. Lo tuvo el quórum. Pero no lo tuvo en las urnas, lo obtuvo gracias al sistema binominal.
En el 2001 no tuvo mayoría en votos, tuvo solo un 47,9%. Sin embargo, consiguió mayoría en la Cámara por el sistema, con un 51,7%. O sea, tuvo mayoría parlamentaria. Y el 2009, que hay que detenerse en eso, es bien interesante, porque la votación de ambas listas está muy pareja, 4-3, 4-4, menos de un punto de diferencia. Y ninguna de estas listas obtiene mayoría en la Cámara. Ninguna llega a los 60 diputados ni tiene mayoría en la Cámara. Y la mayoría en la Cámara va a depender de los 5, ¿no es cierto?, que salieron por las listas chicas. Y ellos, como ustedes hemos podido ver en el último tiempo, son árbitros, digamos, de las decisiones, y si se inclinan hacia un lado, aprueban los proyectos, si se inclinan al otro lado, rechazan los proyectos del gobierno. Eso ha sucedido mucho. Aquí veo muchos asesores legislativos que circulan por el Parlamento y conocen esta historia. Incluso partió esto, fíjense, que un partido de 2 miembros fue el presidente de la Cámara, el primer año. Y el segundo año fue vicepresidente, el otro miembro del partido. Y ahora es vicepresidente uno de esos independientes. O sea, adquieren estos 5 un poder enorme, digamos, por ser bisagra árbitro. Esto es típico de un sistema proporcional, grande como el español, por ejemplo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí me dicen, ¿por qué el empate no funciona? Claro, funciona en distrito. Obviamente es correcto cuando se dice con el binominal, con 1/3 de los votos, entre 1/3 y 2/3 de los votos, yo tengo asegurado 1, ¿no es cierto? Y que esto es igual. Pero aquí muchas veces se le olvida el otro lado del vaso. O sea, que con 2/3 o sobre 2/3 yo gano el 100% de la representación. De 66 paso a 100. Y con menos de 1/3, o sea, con 33, me voy a 0. Me quedo sin representación. Y eso es lo que te produce en una combinación estos efectos, digamos, que son muy proporcionales, como pueden ver. O sea, el resultado empírico que ha tenido el sistema binominal es un resultado tremendamente proporcional. ¿Ya? Y lo que está siendo empatado en Chile es las votaciones. Ustedes ven ese 43-44, pero ese mismo año 2009 en senadores ganó la alianza. La alianza ganó como por 2 puntos en la votación de senadores, en votos populares, y perdió por 1,05 en diputados. En alcaldes del año anterior había ganado la alianza y había perdido en concejales, también por diferencias estrechísimas. Las 3 últimas elecciones presidenciales se han decidido por menos de 2%. Eso es inédito. O sea, un país que tenga 3 elecciones seguidas, digamos, con unas diferencias tan estrechas, es realmente sorprendente. Entonces, aquí tenemos 2 grupos que en votos, en una tendencia de esta década del 2000, más que la del 90, está muy empatado en votos, ¿no? Y eso no hay que olvidarse, ¿no? Porque mucha gente cree que son las adhesiones por encuesta, pero los votos no son lo mismo que las adhesiones de encuesta. Y los votos es lo que cuenta en la democracia, no las encuestas. ¿Ya? Lo otro es que tampoco, volviendo a todas las críticas, la exclusión. Tampoco hay exclusión. Y fíjense que notablemente en la última elección tenemos que 8 partidos políticos tuvieron representación en el Parlamento. 8. O sea, es un número bastante grande, digamos, porque se dice esto excluye, pero ya 8 partidos políticos representados, iban 5 en la concertación, al incluir los comunistas, 2 en la alianza, más, digamos, el PRI, ¿ya?, que también obtuvo, y más un grupo grande y más independientes. Hasta ahí, en el fondo, un comentario. Entonces, con la cosa objetiva, o sea, ¿por qué pongo esto yo? Porque hay que mejorar un sistema binominal. La que sigue, esto ya lo comentamos. Aquí yo traje el mismo cuadro para concejales. Nadie va a discutir que concejales es un sistema proporcional. Eligen las comunas 6, 8 o 10. Ahora con la reforma van a aumentar las comunas que eligen más de 6 y más de 10 y más de 8. ¿Ya? Y fíjense que está hecho el mismo cuadro. Votación, electos, el porcentaje de electos y las diferencias. Y sorprendentemente son bien parecidas. O sea, aquí de nuevo tenemos un 0,4 entre las listas grandes, ¿ya?, que favorece en este caso a la concertación,
Entre las dos están sumando prácticamente casi un 8%, un 7 y tantos por ciento, que es lo que pierden las listas chicas. O sea, un sistema proporcional tiene un efecto relativamente similar a uno, y este es muy atomizado, a un sistema como el binominal, digamos, etc. La exclusión del Partido Comunista es muy similar, 4 o 5% de votación que se pierde y que no llega a escaño, y también, ¿no es cierto?, la de las otras. O sea, es muy chica la diferencia si uno ve en esto de pérdida o desproporcionalidad. Propuestas. Bueno, yo aquí he agrupado las propuestas. O sea, quizás una de las más antiguas que conozco, mixta, fue la que hizo un proyecto de ley el diputado Asensio, que después se ha colgado a otras propuestas distintas. También Renovación Nacional caminó hacia este lado. En general, ellos mantienen la elección de los diputados con el binominal y suman 30 que se use la votación nacional de las listas, no un segundo voto, que también podría ser una alternativa, y por sistema DON reparta estos adicionales. Normalmente se habla de 30, Renovación Nacional hablaba de menos. Bueno, yo las he simulado, y las diferencias, si uno quiere comparar con el binominal promedio, serían 4-2 o 3-9. No cambian sustancialmente, o sea, como ustedes ven, seguimos ahí más o menos en 8. Del 8-9 pasamos a 8, o sea, se va a mantener una cosa muy parecida. Sí. La representación de las listas chicas es mínima, ¿no? Algunas de estas incluso le ponen umbral para que pueda participar en esta repartida, digamos, y de repente cuando es 5% un umbral alto, dada la realidad electoral de esas listas chicas hoy día. Bueno, es impopular por el número de diputados. Yo la encuentro harto cosmética, creo que es como un cambio para no cambiar mucho, de verdad. O sea, objetivamente es bien cosmética. Y eso es. Ahora, hay una mixta. Bueno, aquí hay... esto es un tema importante. Quizás la crítica válida al sistema binominal es la predictibilidad. Que cada lista lleva 2 candidatos a sacar uno y cada vez se sabe cuál va a ser, que está mejor posicionado en cada una de las listas, entonces se conoce cuáles van a ser los 2 ganadores. Y desalienta competir, porque competir en una senatorial requiere mucha plata. Es decir, el otro está en la encuesta bien y va a salir uno y no tengo ninguna posibilidad, no voy, no participo de la elección. Y desalienta ir a votar también, ¿eh? Que también es un fenómeno que estamos viendo. Yo creo que esa crítica al binominal es una crítica correcta. Pero esto aumenta la predictibilidad del resultado, porque ahora van a salir 30 perdedores. Estas fórmulas hacen salir a 30 perdedores, entonces es más seguro ir en una lista grande y después tener este repechaje. Entonces, bueno, quedarían disparejos los distritos, algunos con 3 diputados, y habrían diputados de segunda categoría. O sea, aquí, así como se hablan designados, se hablaría de los perdedores, digamos. Tú eres de los perdedores porque no salieron con este especie de repechaje. Hay una propuesta que hizo en enero, si no me equivoco, del 2011, Pepe Out básicamente la lideró, aunque habían diputados de todos los partidos, y también la había presentado el Partido Comunista hace muchos años antes, por ahí por el 2005, así que le pongo los nombres de ambos. Que esos también tienen los 30, pero la diferencia de cómo se determinan los 30 es que la votación de las listas se aplica a los 150 y se determina cuántos diputados tiene cada lista. Y después, para decir cómo se asignan los 30, se le restan los del binominal. Entonces, esta asignación de los 30 se hace buscando una proporcionalidad más o menos perfecta entre votos y escaños al nivel total de los 150. Y obviamente hay que reconocerle que esta produce un asunto muy proporcional y prácticamente le da representación a todos los partidos. Pero esa propuesta en general viene con umbral normalmente, esto como el sistema alemán, pero con un voto. Y ese umbral se ponía alto acá, 5%, o sea, está por ver si el Partido Comunista es capaz del 5%, ha estado por ahí en el tiempo y todas las demás listas chicas de fondo quedarían igual fuera por este sistema porque al menos no alcanzaría 5. Si se libera eso, obviamente tenemos más entradas. Esto sí baja las diferencias, simuladas en las 6 elecciones, promedio de unos 5-2-2. Las baja sustancialmente y tiene que ver más el umbral que otra cosa. Pero bueno, en general también es impopular por el aumento, no hay más candidatos, siguen habiendo los mismos 150 candidatos, o sea, no crecen los candidatos en general de las listas porque el binominal pasa a ser lo más importante.
Bueno, después están las propuestas Benninger, que fueron 3. Una era que elegían entre 2 y 8, haciendo un total siempre de 150. Después, pero ahí se hacía cambio de territorio de los distritos, lo que yo llamo redistritaje. Se cambiaba el territorio. La 2, en cambio, hacía entre 2 y 6 diputados, también con método Don, para un total de 50, pero no cambiaba los distritos, los unía, que no es lo mismo. Juntos 2 distritos, no es lo mismo que partir uno por la mitad y correr un territorio para un lado o al otro. Eso es muy duro para que pase un parlamentario acepte la división de su territorio. Pero aquí se unen, que es una cosa un poquito más suave, por así decir, para los parlamentarios. Y por último, bueno, ustedes ven ahí las diferencias. O sea, ese 9% de mayor escaños que tenía la lista grande y se repartía 4 y 4, aquí es casi igual, prácticamente 9, pero se reparte 3 y 5. Y en general en todas se reparte 3 y 5. Esta tercera es casi lo mismo, pero distritos que llegaban a 2 o 8 y se acrecienta la repartida hacia las listas más grandes. En general, las listas chicas obtenían una mínima representación, pero más que el sistema era el aumento de los diputados de 120 a 150. Bueno, desde luego tiene el problema de la impopularidad de 150. Ahora, aquí viene un comentario al tiro. ¿Se puede hacer un sistema proporcional de esta categoría 2 a 8 con 120 diputados? Sí, se puede hacer. No cuesta nada. Y uniendo distritos, se puede hacer perfectamente. Tenemos, obviamente, quizás el 2 se respete para las regiones extremas, que es difícil quitarle a esas regiones su representación actual, pero obviamente tiene una desproporcionalidad de habitantes muy grande. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Si la pregunta es que si los parlamentarios van a aceptar esta unión de los territorios sin un incremento que les facilite salir, digamos. Pero que es perfectamente posible y sería lo lógico que siguiéramos cambiar el sistema a uno proporcional y sin aumentar el número de diputados. Bueno, fueron rechazadas antes de ser presentadas. Esta fue una comisión que convocó a la presidenta Bachelet al comienzo de su mandato y no bien las presentó, fue rechazado las propuestas por los propios partidos. Y nunca llegó nada al Parlamento de esta comisión, porque después de eso, obviamente, con razón, la presidenta Bachelet dijo, hasta aquí no más llego. O sea, si los partidos políticos no las quieren. Y básicamente el rechazo venía de los propios parlamentarios que no querían aceptar un cambio de sus propios territorios. Y esa sigue siendo, en mi opinión, la gran discusión hoy día, que se elude, siempre se elude. Por los partidos, no, mira, hay que cambiar el sistema, pero bueno, ¿y cómo son los distritos? No, se elude. De hecho, la Concertación, cuando fue a la Moneda, todos los partidos llevaron una carta muy similar a la última propuesta ahí de Benninger, con 150, 2 a 8, etcétera, pero sin distrito. O sea, cómo se unían los distritos se lo dejó de tarea al gobierno. O sea, obviamente ahí había de por medio el que si nosotros damos ese paso, comenzamos a tener rechazo de nuestra propia gente. Y esa es la verdad que está detrás de eso. Entonces somos partidarios de cambiar el sistema, pero cuando entramos al área chica de por qué y en concreto cuál es la propuesta, no pasa nada. Hace poco salió una propuesta de Proyecto América, que también traía 150 diputados, pero lo que hacía es que algunos distritos pasaban a elegir 3. Así de simple. O sea, 30 de los 60 en vez de 2 elegían 3. Y con eso llegaba a 150. Ahora, al elegir cuáles en el fondo trataba de corregir la desproporcionalidad por habitante, pero se quedaba hasta ahí nomás, porque comenzaba a meter unas reglas que decía, pero a todas las regiones hay que darle uno más, al menos que tengan uno de A3, aunque sea Coyhaique, que tiene muy poco, digamos, habitantes. Y después, ¿cuál es la región? Prefiramos a la capital de Santiago. Y el distrito de Santiago es uno de los que tiene menos habitantes que Santiago. Mucho menos ahora de lo que han salido los nuevos datos. Entonces, habían cosas bien raras ahí en esto de buscar los 3, no ser estricto de privilegiar estrictamente la proporcional habitante. Las diferencias que tenían eran 2.6 a 6.2. O sea, aquí la lista mayoritaria quedaba muy beneficiada respecto de la minoritaria por la historia. Pero ojo, si las votaciones ahora últimas están más parejas, ese efecto va a ser de nuevo, se va a repartir por parejo. Bueno, lo demás está otro. Y una tercera que vale la pena comentar es
que yo considero una de las más consistentes, no es que me guste, pero consistente, bien armada, simple, ha presentado Meo. Él dice una sola Cámara en Chile, o sea, eliminar Senado. No es fácil que se apruebe esto, pero una sola Cámara, ¿ya? 150 parlamentarios. Y él tiene unas cosas muy simples, o sea, primero de distribuirlos por la región en función del método DON según habitante, o sea, un asunto totalmente proporcional de acuerdo a las regiones. Salvo que obviamente quiere mantener los dos en aquellas regiones extremas que ya tienen los dos, que es una excepción razonable. Y después dice, cuando la región deba elegir más de 7, la divido. Y van dividiendo para que nunca hayan de 8. Que también en el fondo, y así va estableciendo los territorios con una cosa objetiva. ¿Cómo las divide? No sale, Y Usadón disminuye los parlamentarios, disminuye en vez de aumentar. Eso es bastante notable, porque hoy día tenemos 120 más 38, ¿no es cierto? 158, bajarían 8. Bueno, no sé cómo, yo creo que estoy repasado tiempo, pero tengo de alguna manera lo mismo para el Senado. Y aquí sí, y esto es bien notable, porque la crítica del binominal y las contrapropuestas yo la veo que siempre se presentan para la Cámara. Pero aquí sí la alianza ha tenido una ventaja clara. O sea, ha tenido una diferencia promedio de 7,7 contra 0,8 de la Concertación. O sea, de nuevo tenemos más o menos diferencias en las listas grandes de 8, 9, pero mal repartidas en el caso del Senado y muy privilegiada. Sin embargo, nunca esta diferencia le ha significado llegar al empate en el Senado. O sea, siempre en el Senado electo ha tenido mayoría la Concertación. Al Senado electo hablo de los 38. Los primeros años tuvieron los designados, pero esa es una institución que obviamente no era parte del sistema electoral y ya fue eliminada. Entonces, nunca llegó al empate. O sea, esta diferencia no le ha significado ni empate ni desde luego mayoría nunca. Ojo que aquí yo tengo la votación combinada, como se elige por parte, tengo la votación de los senadores que están ejerciendo, o sea, algunas la obtuvieron 4 años antes y otras la obtuvieron 4 años después. Voy combinando las votaciones a nivel nacional, porque es la votación que representa los parlamentarios que están ejerciendo. ¿Ya? Lo que decíamos, bueno, nunca le ha significado mayoría, siempre ha tenido mayoría en general la Concertación, ¿no? Aunque la ha perdido por esto. Ahora, aquí hay, las propuestas Benninger eran 50 miembros, también de 2 a 8, y el territorio electoral era región, y obviamente redistribuía estas diferencias, aunque las magnitudes seguían siendo iguales. Ustedes ven que el proporcional no cambia, estas magnitudes hacen las listas grandes entre 7, 8, 9% de ventaja en votos y escaños. Así que un cambio no va a ser significativo en mayorías parlamentarias. Hay propuestas mixtas también que dicen que se eligen 10, 5 y 5 usando los votos de lista y sean los mejores perdedores. Tiene partido, ahí sigue favoreciendo fuerte la alianza, no cambia sustancialmente esa, está la CIA Asensio. Está la misma variación está también que haya senadores en lista separada. También hay ideas, ¿no es cierto?, de que haya senadores nacionales, hayan 10 senadores nacionales y que vayan a una lista aparte y que cada persona tenga un voto para un senador local y un voto para un senador nacional, digamos, y ese sea un solo universo del territorio, es una cosa que está dando vuelta. Y por último, también se ha hablado sorprendentemente de la propuesta esa que hizo Pepe Out y muchos parlamentarios de la Concertación el año pasado, el 2011, sí, proponía incrementar las circunscripciones binominales, dividiendo la quinta, la sexta, la octava y la metropolitana, pero manteniendo el binominalismo, digamos, en ella. Ahora, siempre aquí está pendiente que se debería aplicar la disposición constitucional de separar la primera de la 15ª región, que todavía no se ha separado en la ley orgánica y que es un mandato de la Constitución. Si alguien mete mano a ese artículo, el Tribunal Constitucional va a exigir esta separación, porque estamos en una inconstitucionalidad. Entiendo que se ha avanzado en un proyecto de ley en la Comisión de Gobierno del Senado hace pocos días, no sé cómo va a reaccionar la sala, pero hace tiempo atrás fue rechazada esta edición. Así que eso. Entonces, aquí tenemos, hay propuestas, y yo he barajado las principales propuestas, pero hay poca unanimidad detrás de la propuesta. Y cuando se avanza la verdad, que es especialmente afectar los territorios de los parlamentarios, la cosa se comienza a trancar.
Yo sinceramente creo que si se presentara un proyecto de 120 proporcionales en distritos de 2 a 8, uniendo distritos, que es una cosa que se puede hacer, tiene un riesgo alto de que sea rechazado en forma transversal, ¿ya? Y la razón es muy simple, o sea, el mejor cambio para un parlamentario, y algunos me lo han dicho, es que me garantice la reelección, ¿no? Ese es el criterio, que me garantice la reelección, ¿no? Entonces, eso es lo que está dispuesto a apoyar o no. Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio con la misma gente que de alguna manera está siendo beneficiada y que, independiente de lo que diga públicamente, a la hora de la verdad no quiere mucho cambio. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a Andrés Tagle su exposición muy clara, digamos, y con mucha información. Le vamos a dar la palabra a Sebastián Rivera para que haga su ponencia. ¿Se escucha? No, hay que ocupar este para seguir. Estamos con problemas. ¿Se escucha ahí o no? Sí. Sí, se escucha. Bueno, primero que todo saludarlos y agradecer la invitación que nos ha cursado el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor y la Academia Parlamentaria para participar en este seminario, que tiene por objeto reflexionar sobre el estado de nuestro sistema político, que dicho sea paso, es hoy día quizás la reflexión política más importante que debiésemos al menos hacer. En segundo lugar, contarles que este trabajo iba a ser presentado originalmente por Eduardo Zafirio, que era el presidente del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, pero que por motivos académicos no pudo asistir, así que a nombre de él le doy las disculpas por no poder asistir. Tercero, señalarle que este es un documento que hemos escrito y trabajado con Eduardo a partir de nuestro principal interés, tanto político como académico, que es la necesidad de reformas políticas que le den sustento o una nueva legitimidad al sistema político y a la actual crisis de representación que vive el sistema político chileno. No obstante, cualquier error que haya acá, por supuesto que es de mi exclusiva responsabilidad. La discusión sobre la reforma del sistema electoral nos ha acompañado ya por más de 2 décadas, desde la primera aplicación del sistema, de las primeras elecciones, vivía el año 89, que el sistema electoral ha estado en el debate tanto de académicos como de políticos. Y esto ha determinado un conjunto de propuestas, ya señalaban anteriormente un conjunto de propuestas provenientes tanto desde el mundo político como académico, iniciativas gubernamentales como la Comisión Benninger y más de 2 docenas, yo conté, 19 creo que conté, proyectos de ley sobre reforma del sistema electoral. Por cierto, ninguna de ellas ha llegado a un buen término. Pero bueno, a pesar de eso, uno debería entonces preguntarse por qué la necesidad de la reforma. Con frecuencia se señala por parte de los opositores a una modificación del sistema electoral que el binominal ha promovido 2 grandes valores, 2 grandes valores políticos que son importantes de considerar. Uno vendría a ser la moderación del sistema y el otro la estabilidad. Y ambas producidas por este efecto en la competencia bipolar que generaría el sistema electoral y que ha promovido 2 grandes coaliciones. La pregunta es si efectivamente el binominal es causa de esta moderación que ha tenido la política. Dicho en términos más bien politológicos, si efectivamente existe una causa-efecto a partir de una institución política como es el sistema electoral en un comportamiento político del sistema en su conjunto. Uno podría ver que en la génesis del sistema binominal yacen 2 razones y en un buen trabajo que escribe Gamboa sobre la génesis del sistema electoral cita al exministro Fernández, quien señalaba que 2 de las razones, la primera razón por la cual el sistema electoral debiese aprobarse, en este caso era el sistema binominal, era que generaba primero que contribuyera al entendimiento y por lo tanto una aproximación hacia el centro político y por lo tanto que obligara a acuerdos más bien moderados. Y en segundo lugar, impedir el cambio de lo que se había hecho, es decir, de la obra del régimen militar, por el mero cambio. Además, la historia de la ley, cuando uno ve la historia de la ley del binominal, se señala que
el binominalismo permitiría la gobernabilidad del país y la eficiencia del poder legislativo, por una parte, y por la otra, la representación de minorías sin el peligro del multipartidismo y fundamentalmente lo que está ahí en esas ideas en la experiencia pre-73. Además, aclara más